Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta asamblea del profesorado técnico de formación profesional sobre el ingreso al cuerpo de profesores y profesoras de secundaria. Como saben, este paso, este ingreso del profesorado técnico de FP de profesorado técnico de FP al cuerpo de profesorado de secundaria es una demanda histórica que nació desde el año 90, cuando se aprobó la LOCSE. En aquel momento se produjo una discriminación, hay que llamar las cosas por su nombre. El profesorado técnico de FP y el profesorado de secundaria de las especialidades de formación profesional y el profesorado de secundaria en general realizamos unas labores idénticas, pero recibíamos tratos diferentes. Mientras unos realizando las mismas labores, unos tenemos unas condiciones, digamos, en cuanto a la condición de grupo en el que se nos encuadra, otros tienen otra. Hay grupo A1 y grupo A2. En sus orígenes era el grupo A y grupo B, luego se modificó y se llamaron grupo A1, o sea, grupo A todos, pero dentro del grupo A, subgrupo A1 y subgrupo A2, que es una forma diferente de llamar las cosas, pero en definitiva lo mismo, ¿no? En este sentido, pues el subgrupo A1 tiene unas retribuciones superiores, el subgrupo A2 tiene unas retribuciones más bajas. También a la hora de pasar a acceder a la jubilación, se accede en diferentes condiciones, por supuesto con diferentes cuantías en la pensión. Y también a la hora de desarrollar la carrera profesional, pues también existen diferencias. Por ejemplo, el subgrupo A1 puede acceder a cátedra y el subgrupo A2 no. Desde aquel momento, cuando se aprobó la LOCSE, el cuerpo de profesores técnicos de FP reclamó la equiparación en todos los sentidos al cuerpo de profesores de secundaria, puesto que trabajamos todos en el mismo tipo de centros, con el mismo tipo de alumnado, tenemos las mismas responsabilidades, mismo horario, etcétera, etcétera. Pero nunca ha habido voluntad política por buscar una solución a ese problema. Siempre se alegó una diferencia de titulación, cuando en realidad cada uno accedió al cuerpo de profesores técnicos, al cuerpo de secundaria, con las titulaciones que en su momento se consideraban que eran las más adecuadas en función de las materias que se enseñaban, no por otro motivo. Y de hecho hay determinadas especialidades que todavía hoy en día no hay otras titulaciones más adecuadas que las que se siguen exigiendo. Hace 2 años, ahora bueno, por estas fechas más o menos, hace 2 años se modificó a través de una enmienda en la LOMLOE y se hizo posible que pudieran acceder al cuerpo de profesores de secundaria los profesores técnicos de formación profesional. Pero esto, que dicho así es una muy buena noticia, tenía una pega, y es que no todos los profesores técnicos de formación profesional podían acceder al cuerpo de secundaria. Se ponían unas condiciones de titulación que dejaban fuera a determinados, bueno, en aquel momento, a una buena parte del profesorado. Y digo una buena parte del profesorado porque inicialmente se exigía como condición tener al menos la titulación de grado. Había que tener la titulación de grado, licenciado o ingeniero, arquitecto o doctor. O sea que quedaban fuera en aquel momento tanto los diplomados como todas las titulaciones no universitarias, es decir, los técnicos superiores o técnicos especialistas que hasta aquel momento estaban declarados titulaciones equivalentes a efectos de docencia en muchas especialidades. Nos pusimos en marcha para intentar subsanar aquel disparate
Eh, y la única forma, porque fue todo tan rápido, nosotros nos enteramos cuando ya la ley estaba a punto de aprobarse en el Parlamento, porque ni siquiera se hizo antes de pasar por el Consejo, el Consejo Escolar del Estado, ya fue después. Cuando nos enteramos ya estaba ya las enmiendas negociadas en el Parlamento y todo, no fue posible, no, fue todo tan rápido que ni siquiera tuvimos capacidad de hablar con los partidos políticos para que aquello se pudiera enmendar en el Parlamento. Nos enteramos a poquitos días de que la ley se aprobara en el Parlamento. Por lo tanto, la única opción que nos quedaba fue negociar las enmiendas en el Senado. Pero como ustedes recordarán, de 1.300 enmiendas que se presentaron a la ley en el Senado, todas fueron rechazadas, enmiendas parciales. Eso es yo diría que es una anomalía histórica. Yo creo que ninguna ley de educación a la que se le hayan presentado enmiendas en el Senado han sido rechazadas todas, siempre alguna es luego devuelta al Parlamento para que se mejore y vuelva a haber debate en el Parlamento y la ley se modifica. Fue un caso muy extraño, de modo que la ley quedó aprobada en diciembre sin modificarse absolutamente nada de lo que salió en el Parlamento. Por lo tanto, una enmienda que nosotros habíamos propuesto se propuso, cuando digo nosotros nos referimos al STEC y a toda la Confederación Estatal de STES Intersindical. Digamos que hicimos un plan A y un plan B. Sabíamos que estaba muy complicado que saliera el tema de los profesores técnicos y de los profesores especialistas, porque el gobierno estaba muy cerrado en banda, pero sí que nos parecía que por lo menos las diplomaturas, eso nos parecía un disparate supino. Además, en una reunión que tuvimos con altos cargos del ministerio, nos dejaron caer que fue un despiste, fue un error, es decir, lo hicieron deprisa y corriendo. Quienes le trasladaron la propuesta no pensaron sino únicamente en sus titulaciones y no pensaron las de otras personas, y el ministerio ni siquiera cayó en ese detalle. Entonces, parecía que esa parte por lo menos sí podía salir, y en aras a por lo menos garantizar que se salvara esa parte, y luego seguir trabajando para seguir salvando el resto desde que pudiéramos a través de la ley de FP o donde fuera, pues primero hicimos una propuesta de enmienda, pero además negociamos con partidos políticos con los que teníamos cierta afinidad en este tema, el poder llegar a transaccionales. Y estaba prácticamente conseguido lo de salvar las diplomaturas. Lo otro estaba muy complicado y probablemente no se hubiera salvado. Pero nos encontramos con que ni siquiera eso se pudo salvar, porque directamente se cargaron todas las enmiendas, fueron rechazadas en el Senado. Eso nos emplazó a llegar a la ley de formación profesional, donde, como ustedes saben, hay muchas cosas que quizá habrá que hacer en otro momento otra asamblea para tratar el tema de la nueva ley de FP, donde hay cuestiones que, por desgracia, también nos van a hacer mucho daño en el futuro, pero ciñéndonos al tema que nos ha traído hoy aquí, al final conseguimos que se entraran todas las personas que tuvieran una diplomatura, que se dieran que se modificara bueno, en ese momento las diplomaturas entran en el Real Decreto. Se consigue también que no se queden fuera. ¿Se acuerdan aquel cuerpo que querían crear como especialistas, pero que la idea era que quedaran como grupo B para los profesores, los profesores técnicos de determinadas especialidades? Entonces se consigue que eso no sea así, y por eso aparecen las 10 especialidades de determinadas titulaciones que no tienen, digamos, titulaciones universitarias. Pero al mismo tiempo se negocia que las personas que tienen de esas especialidades, que sí que tienen
la titulación universitaria y que ya están en el cuerpo, sí que accedan, como estaba previsto, al cuerpo de secundaria. En definitiva, se consigue, por una parte, que todas las personas que ya están en el cuerpo de profesores técnicos de FP, porque para ellos los interinos no son integrantes del cuerpo y no pueden acogerse a este procedimiento. Nosotros pretendíamos que sí, pero ahí tampoco hubo manera de cambiarlos, de cambiarles el criterio. Todas las personas que ya estaban en ese momento o hasta la entrada, hasta el momento en que salió el Real Decreto, que son los que estaban antes de la LOMLOE o que aprobaron las oposiciones en el 2021. Toda esa gente puede acogerse al decreto de ingreso, al Real Decreto de Ingreso, el 800/2022, y si cumplen los criterios de titulación, si los cumplen ya, entrarían de manera directa, y si no, podrían, dentro de los 5 años siguientes a la aprobación de la LOMLOE, es decir, hasta el 19 de enero de 2026, podrían tener de plazo para cumplir esos criterios de titulación y acogerse en el plazo, digamos, extraordinario. Eso sería para todos, sea de la especialidad que sea, ya sea de las 19 que pasan a secundaria o de las 19 que se incorporan al nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares. Con respecto a los interinos, que no pertenecen ahora mismo al cuerpo, eso es cuando a partir de ahora lo que tienen es la opción, quienes cumplen con las condiciones de titulación, tienen la opción de presentarse a cualquiera de las especialidades de secundaria, y entonces en ese momento pertenecerán al cuerpo y serán del grupo A1. Y mientras tanto, si están sustituyendo en alguna de las especialidades o están siendo nombrados como interinos o interinas en alguna de las especialidades del cuerpo de secundaria, tendrán la consideración, tanto a efectos de nombramiento para experiencia docente como a efectos retributivos, como grupo A1. ¿Qué pasa con los interinos que no, que no tengan titulación o que teniendo titulación decidan seguir siendo nombrados o por especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares? Esos sí que van a tener la categoría profesional que corresponde a ese cuerpo, que es grupo A2. Por lo tanto, quienes no tengan titulación para acceder al grupo 1 no les va a quedar otro remedio, pero quienes sí que la tengan tendrán que pensar qué les conviene más. Evidentemente, quien tenga experiencia pues tendrá un dilema, porque tendrá que pensar si esa experiencia, por ejemplo, a la hora de presentar sus oposiciones, pues ahora, por ejemplo, pues si se presentan dentro del cuerpo de profesores de especialistas, les va a computar como, como si fuera dentro del mismo cuerpo, aunque ya luego cuando sean por el 276, en principio, si no hay modificaciones, no le va a computar como dentro del mismo cuerpo, porque son cuerpos distintos. Con lo cual, a lo mejor más adelante, pues si les va a computar como distinto cuerpo, pues es preferible que lo hagan al de secundaria, que al fin y al cabo, si la sacan por el de secundaria, pues por lo menos van a tener retributivamente, pues el esfuerzo va a ser el mismo, pero retributivamente les va a compensar. Está previsto que la normativa, digamos la resolución del Gobierno de Canarias salga, bueno, está enviada ya a que los servicios jurídicos y tanto presupuestos como ya, o sea, Hacienda, porque todo eso como lleva un tema presupuestario aparejado, pues le dé el visto bueno. La consejería nos dijo que previsiblemente, ellos nos dijeron que podría ser finales de diciembre, principio de enero.
está previsto en esas fechas, ¿no? Para salir. Probablemente si nos dijeron finales de diciembre, principio de enero, yo no me haría muchas ilusiones en que salga en diciembre y pensaría más entre principio de enero, mediados de enero. No contaría mucho con finales de diciembre. Ojalá sea así, pero conociendo también hay muchos procedimientos ahora mismo en marcha y es más probable que se retrase que no que sea adelante. En cuanto salga, ahora mismo si quieren pueden ver bueno, se las voy a poner, ahí, si entran en las guías prácticas, en el apartado de guías prácticas hay un banner en nuestra web, en la parte superior hay un banner que pone guías prácticas y si entran en las guías prácticas podrán descargarse en PDF o verla, esta que estoy compartiendo aquí ahora mismo. Y verán esta que pone guía práctica, paso del profesorado técnico de FP al cuerpo de secundaria. Probablemente cuando salga la nueva normativa habrá que actualizar alguna cosita, pero bueno, si quieren ir leyendo un vistazo, aquí pues tienen las características del procedimiento, el calendario y fase del proceso y cómo afectará al profesorado en situaciones específicas. De todas formas, ya les digo que esta está hecha hace como 2 meses cuando salió la normativa estatal y en cuanto salga ya publicada la normativa canaria, la actualizaremos ya con la... Aquí pues explica un poco en qué consiste el proceso, quiénes pueden participar, el calendario y la fase del proceso, que como decimos, pues que una vez publicado el Real Decreto 800, que les digo, pues la comunidad autónoma deberá publicar mediante la correspondiente orden, que creo que no va a ser, bueno, no, sí creo que va a ser una orden, no sé si va a ser una orden o una resolución finalmente. Una vez publicado eso, pues saldrán las bases, etcétera, y habrá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de la solicitud y la aportación de la documentación necesaria. Creo que primero, creo que hay un plazo para las solicitudes y luego se abre otro plazo para la aportación de la documentación, porque una vez que se hacen las solicitudes, la consejería después muestra la documentación que tiene y dice quiénes tienen que aportar documentación y quiénes no. Pero creo que primero se presenta la solicitud y una vez presentada la solicitud por una simple instancia, la consejería muestra una resolución diciendo quiénes son los admitidos, quiénes son los excluidos, en caso de excluidos pues da un plazo para subsanar y además dice qué documentación tienen que aportar las personas que están excluidas. Lo cual, en principio, lo primero creo que es una simple... Pero todo eso viene detallado y ya lo haremos una guía más completa cuando salga el proceso. Pues va a ser todo telemático y como decía antes, pues hay 2 fases, una de integración inmediata y otro que será el periodo transitorio. La integración inmediata pueden participar aquellas personas que bien en el 19 de enero de 2021 ya eran funcionarios de carrera y cumplían con los requisitos, o bien quienes hayan en este periodo tránsito hasta ahora, hasta el momento en que se publique la resolución, hayan cumplido los requisitos o hayan obtenido la condición de funcionarios de carrera. Y el periodo transitorio son quienes ya funcionarios de carrera a partir de ahora no va a poder ser nadie, porque ya no hay más oposiciones al cuerpo, está declarado a extinguir. Lo que sí puede ser es que, siendo funcionario de carrera ya, alguien cumpla los requisitos en el futuro. Pues hay de plazo hasta el 19 de enero de 2026 y entonces quien vaya adquiriendo los requisitos, vaya cumpliendo las condiciones de los requisitos, me refiero de titulación, pues podrá solicitarlo en cualquier momento hasta esa fecha para poder acceder al cuerpo. Los efectos serían, con retroactividad, serían aquellos que en el momento, dentro del plazo que da de 20 días que da la convocatoria,
tengan cumplido los requisitos. Esa persona, la retroactividad será hasta el momento en que cumplieron los requisitos. Por ejemplo, quienes tenían los requisitos, eran funcionarios de carrera y cumplían los requisitos de titulación el 19 de enero de 2026, no antes, hasta el 19 de enero de 2021, que es cuando entró en vigor la LOMLOE, esa será la fecha de efecto. Quienes hayan cumplido los requisitos, ya sea porque fue funcionario de carrera a partir de esa fecha, por ejemplo, los de las oposiciones de 2021, que fueron funcionarios de carrera el 1 de septiembre de 2022, pues su fecha de efecto sería al 1 de septiembre de 2022. Y los que fueron, quienes a lo mejor, una persona que a lo mejor resulta que terminó de cumplir el requisito de titulación porque terminó una carrera que estaba a punto de terminar y la terminó, supongamos, en mayo o en julio de 2021, pues esa sería su fecha de efecto. Pero siempre que lo haya solicitado dentro de los 20 días de plazo que establece la convocatoria. Y sin retroactividad sería quienes cumplan los requisitos o quienes cumplan los requisitos después de estos 20 días de la convocatoria, o quienes cumpliéndolo por algún motivo no lo hayan solicitado, lo soliciten con posterioridad dentro del periodo transitorio. La fecha de efecto sería la fecha de solicitud. Es decir, yo puedo tener los requisitos cumplidos hoy, yo me despisto por lo que sea y no solicito la integración en el periodo que establece la convocatoria, puedo solicitarlo después, pero ya no se me considera con retroactividad al uno, por ejemplo, si yo tuviera los requisitos cumplidos desde que entró en vigor la LOMLOE, si lo solicitara dentro de los 20 días que establece la convocatoria, mi fecha de efecto sería el 19 de enero de 2021, pero si me despisto y no lo solicito, la fecha de efecto sería a partir de que lo solicite. Por ejemplo, imagínense que lo solicito en marzo, pues a partir de marzo. Uno de los requisitos también para poderlo solicitar es que tengo que estar en activo. No puedo en activo en el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Esto significa que, por ejemplo, hay personas que en su momento fueron profesores técnicos de FP, de una especialidad concreta, luego hicieron el acceso de la 2 a la 1 y ahora son profesores de secundaria. Para poder solicitar acceder, para que les reconozcan esa especialidad dentro porque ahora mismo tienen la especialidad de la 1 y son además del A2, pero están en excedencia. Para que le reconozcan esa especialidad, que ya ha pasado a la 1, perdón, para que le reconozcan esa especialidad dentro de la 1, tendrían que hacer un malabarismo, es decir, tendrían que esperar al 1 de septiembre, ponerse en excedencia, pedir incorporarse al A2, participar en la adjudicación provisional, lógicamente, el 1 de septiembre incorporarse y según se incorpore, solicitar el paso de la 2 a la 1. Aunque tarde un mes o dos o lo que sea en contestarle, como la fecha de efecto es la fecha en que lo solicitó, a efectos retributivos, a efectos de cotizaciones, la fecha sería el 1 de septiembre, pues va a cobrar como si fuera A1, va a cotizar como si fuera A1. En todo caso, podría ser que, porque con lo de las cotizaciones sí es verdad que podría haber un problema, porque puede ser que solo por haber estado un día en el grupo A2 cotice todo el mes como el grupo A2, pero a efectos de cotizaciones un mes tampoco es una cosa que le vaya a generar ningún problema. Y luego ya seguiría todo el año como grupo A2, como grupo A1, perdón. Pero la verdad es que más que nada es por el engorro de tener que estar pidiendo excedencia, volviendo a incorporarse, para que sería un jaleo, ¿no? Entonces, nosotros le hemos pedido a la administración que analice la posibilidad de buscar algún medio más ágil para hacer eso sin necesidad de toda esa parafernalia. Lo iban a estudiar, pero está complicado.
En el peor de los casos tendrían que hacer eso y les queda hasta el 19 de enero de 2026 para poderlo hacer. Entonces, en caso de que no haya una solución antes, pues ya saben que como muy tarde, decir, allá sobre el mes de mayo por ahí de 2025, quien tenga interés en mantener esa especialidad y mantenerla además como grupo A1, porque la podrían mantener, pero sería grupo A2, que le reconozcan esa especialidad como grupo A1, porque además tendría la ventaja de que podrían concursar por una y por otra independientemente, mientras que si la tienen como grupo A2 no podrían concursar por las dos independientemente, sino tendrían que estar pidiendo excedencia en una para concursar en la otra. Pues tendrían sobre el mes de mayo por ahí que pedir excedencia con fecha de 1 de septiembre, solicitar la reincorporación al puesto como profesor técnico de FP, que aunque está a extinguir, pero siguen siendo de ese cuerpo y tienen derecho a reincorporarse, y con la misma solicitar la incorporación según lo que establece la orden que estará a punto de salir y el Real Decreto 800/2022 para que les reconozcan la incorporación a secundaria por esa especialidad y entonces volverían otra vez automáticamente al cuerpo de secundaria. Pero ya digo, es un proceso un poco enrevesado y van a estudiar a ver si hay alguna manera de hacerlo sin necesidad de todo ese jaleo. Bueno, con respecto a las situaciones específicas, pues cómo le va a afectar al profesorado. Hay, digamos, varias preguntas que tiene aquí, que si el profesorado interino también puede acogerse al procedimiento, y hemos dicho que no, que el profesorado interino lo que puede hacer es, si está dentro de las 12, de las 12 especialidades que pasan a secundaria, van a seguir siendo nombrados por esas 2 especialidades, en este caso ya como, suponemos que a partir del próximo nombramiento, es decir, a partir de septiembre como grupo A1, y el de las horas 10, el de las que se quedan las que no pasan a secundaria, serán las que seguirán siendo nombrados como grupo A2. Con respecto al profesorado funcionario de carrera de las 19 especialidades que pasan a secundaria, pero que no tienen la titulación correspondiente, eso se van a quedar en el cuerpo de profesores técnicos a extinguir. Hasta que ocurra una de dos cosas. O que si durante el periodo transitorio cumple las condiciones de acceso, disculpen, enciendo la luz un momentito. Si en el periodo transitorio cumplen las condiciones de acceso, podrán acceder, ingresar en secundaria. Si en el periodo transitorio se dice pasado el periodo transitorio, si cumplen las condiciones de acceso, la única forma sería o por una oposición libre o por acceso de la 2 a la 1. El acceso de la 2 a la 1 es una oposición también, un poco menos rigurosa que una oposición libre, pero no deja de ser una oposición. Por lo tanto, si alguien está ya cursando algunos estudios conducentes a obtener el grado, pues que no se deje ir para que intente terminarlo antes de 2026, a fin de no tener que pasar luego por un proceso selectivo, sino que lo haga por este método que es directo, no hay que hacer ningún tipo de oposición. Luego, ¿qué ocurre con el profesorado que no se encuentra en activo? Pues lo que comentaba antes, el que no se encuentra en activo, salvo que sea porque está en servicios especiales, en excedencia por cuidado de familiares, o por razón de violencia de género, o de violencia terrorista, que eso sí podrían participar. El resto no puede participar y tendrá que participar cuando se reincorpore, si lo hace dentro del periodo transitorio.
siempre que sea antes del 19 de enero de 2026. Y luego, pues la gran pregunta, ¿cómo va a quedar el profesorado interino tras el proceso? Pues aquí se pueden dar varias situaciones, dependiendo de la titulación que tenga y en qué especialidades estén. Nos podemos encontrar con el profesorado de las 19 especialidades que pasan a secundaria y tengan la titulación requerida, pues como decía antes, se quedan siendo nombrados por la especialidad como docente del cuerpo del grupo A1 hasta que adquieran la condición de profesorado de funcionario de carrera. En el caso de los que no posean la titulación, no van a poder opositar a secundaria, por lo que aquí hay un vacío, ¿no? No sabemos muy bien. Nosotros suponemos que probablemente, pero esto es una cuestión que ya le hemos dicho a la consejería, que tenemos que sentarnos a ver qué salida le vamos a dar a este profesorado, porque en algunas comunidades directamente ya no los están llamando para nada. Nosotros decimos que por lo menos les tienen que permitir seguir siendo nombrados en el cuerpo de profesores técnicos de FP hasta que se extinga ese cuerpo. Pero vamos a ver y saben que nosotros presentamos una enmienda a través del Consejo Escolar del Estado al Real Decreto para que el gobierno estatal incluyera dentro del Real Decreto 800 una disposición que permitiera que este profesorado, que ya había sido en su momento nombrado con una titulación determinada, pudiera seguir siendo nombrado con esa titulación y seguir presentándose a oposiciones hasta su jubilación y seguir presentándose a oposiciones para poder estabilizarse, independientemente de que ahora la titulación haya cambiado. Pero eso que es el Consejo Escolar del Estado, saben ustedes que es un órgano consultivo, como pasa con el Consejo Escolar de Canarias, pero ellos, cuando les conviene ese órgano consultivo, cualquier recomendación se la toman a pie juntillas, pero cuando no les es favorable a lo que les interesa, no hacen el mínimo caso de sus recomendaciones, que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Nosotros vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir presentando propuestas, vamos a seguir insistiendo, vamos a ver a nivel de Canarias qué podemos hacer, porque el tema de la regulación de listas de empleo es una normativa autonómica y vamos a seguir intentando mantener a esta gente, aunque no se pueda presentar a oposiciones, pero por lo menos que se pueda mantener agarrándonos de la Ley Canaria de Educación, que ya la mayoría son mayores de 55 años, porque probablemente todos, porque son gente que llevan ahí muchísimos años, y vamos a ver cómo salvamos a estas personas. No son muchas, pero que no sean muchas no quiere decir que no sean importantes para el sistema educativo. Y luego, con respecto a las personas de las 10 especialidades que se quedan en el nuevo cuerpo a extinguir, el nuevo cuerpo que se ha creado de profesores especialistas en sectores singulares, pues quien tenga la titulación para acceder a secundaria podrá seguir, como dije antes, en las respectivas especialidades como hasta ahora, con lo cual seguirá siendo nombrados como A2, o podrán optar por opositar e incluso entrar en listas de especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, ya que su titulación se lo permite, y serían de nivel A1. Pero quienes no posean la titulación de diplomado como mínimo, pues no va a poder acceder a las especialidades de secundaria y tendrá que seguir en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, y la única posibilidad de nombramiento será con un nivel A2. Aquí tienen la tabla de las titulaciones que se quedan que pasan a secundaria en la columna de la izquierda,
y a la derecha las 10 que entran en el nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional. Y bueno, y por último, pues seguimos en la batalla. Llevamos 30 años intentando equiparar a todo el profesorado de la formación profesional y vamos a seguir haciéndolo porque consideramos que la formación profesional no puede prescindir de ninguno de los perfiles de profesorado que tiene. Todos son necesarios, todo el profesorado de la FP, aquí no sobra nadie, todo el mundo aporta y vamos a seguir defendiendo por una formación profesional de calidad que sí. Algo que nosotros repetimos siempre en todas las mesas y yo no me canso en cada mesa en la que estoy, porque yo soy de secundaria, tengo compañeros, o sea, soy profesor de FP de secundaria, he sido profesor técnico y tengo compañeros con los que cada día en mi departamento trabajamos codo con codo y la única forma de tener una formación profesional digna es trabajando todos a una y, y yo no me canso de repetirlo en las mesas cada vez que tengo oportunidad, que aquí no sobra nadie y que desde luego el trato que está recibiendo el profesorado técnico de FP es un trato inmerecido, que han sido todo el profesorado de la FP, todos, independientemente de la titulación que tengan unos u otros, todo el profesorado de la FP se ha desvivido para que la formación profesional canaria tenga el prestigio que tiene, que todos los políticos se llenan la boca cuando la formación profesional alcanza un logro y resulta premiada, y cuando decimos en momentos de zozobra como la pandemia o cuando la crisis anterior, todo el mundo se colgaba medallas, los políticos me refiero, diciendo los egresados de la formación profesional son los únicos que consiguen altos porcentajes de empleo, mientras que en las universidades van a engrosar la fila del paro, y resulta que luego el trato que reciben los profesionales que están haciendo eso posible no va acorde con ese prestigio que tiene la formación profesional. En fin, tenemos que seguir trabajando con ánimo y con entrega, como siempre lo hemos hecho, y demostrándole a todos estos políticos que se equivocan en esta fiebre de titulitis que tienen, y por nuestra parte vamos a seguir luchando para que esta discriminación desaparezca.